Historia de la pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? La pedagogía se define como la ciencia que tiene por objeto de estudio la educación. La pedagogía es, por así decirlo, la teoría de la educación y la práctica de la pedagogía. En la prehistoria, la educación giraba en torno a la supervivencia de los grupos humanos. Esta ejercida por imitación, los jóvenes aprendían lo que observaban de los adultos, los saberes fueron empíricos. En la antigüedad, nacen los métodos de enseñanza más antiguos, donde se encuentra en la antigua Grecia, donde el concepto de pedagogía surgió por primera vez. En Grecia se basaba en la religión y la conserva de tradiciones, mientras tanto en Egipto fue la sede principal de los primeros conocimientos científicos de escritura, ciencia, matemáticas y arquitecturas. Sin embargo, la educación en la antigua China se centraba en la filosofía, la poesía y la religión. En el Renacimiento se lograron grandes conquistas pedagógicas como una educación más práctica y real, se llevó la enseñanza a todas las clases sociales, etc. En el siglo XVIII, fue el siglo pedagógico por excelencia, ya que en él la educación ocupaba el primer plano de las preocupaciones de los reyes, de los pensadores y políticos. Rousseau afirmaba que la educación del niño comienza desde su nacimiento y debe impedirse que adquiera hábitos de los cuales pudiera llegar a ser esclavo. Pestalozzi perfeccionó los métodos de enseñanza de lectura, lenguaje y cálculo. Por otro lado, Kant menciona que el hombre solo se acerca a la perfección a través de la educación. Para finalizar, la pedagogía como movimiento histórico nace en la segunda mitad del siglo XIX y cobra fuerza en el siglo XX, particularmente después de la Primera Guerra Mundial, dando así paso a la creación de escuelas nuevas y activas. Diferencias entre pedagogía y educación. Pedagogía es la ciencia de la educación y su objeto de estudio es el hecho educativo. La pedagogía analiza y desarrolla estrategias que ayudan a la educación a llegar a una finalidad. Educación es el arte de hacer creer un individuo de forma intelectual y personal, estimulando con oportunas experiencias variadas, siendo un proceso para toda la vida. Pedagogía, ciencia de la educación, conduce al proceso educativo. Son los parámetros y normas que delimitan el arte de educar. Educación es el objeto de estudio, depende de la necesidad del hombre, acción de transmitir y recibir conocimientos. Conclusión. La pedagogía y la educación van de la mano ya que desarrollan un proceso educativo. Es necesario tanto la teoría como la práctica. Jean Piaget fue un filósofo educador suizo reconocido a nivel mundial por su trabajo en psicología evolutiva. Gracias a sus estudios, Piaget descubrió que existen diferentes estudios de desarrollo en los niños. Esto permitió identificar 4 estudios cognitivos, los cuales son sensorio-motor de 1 a 5 años. Este desarrolla habilidades psicomotriz. Preoperativo de 2 a 7 años, desarrolla función simbólica como el lenguaje, la teoría de la mente. Operaciones concretas de 7 a 11 años, desarrolla el razonamiento. Operaciones formales de 12 en adelante. Este desarrolla el desarrollo de razonamiento abstracto. Nuestro rol como maestros hoy sigue siendo muy importante, ya que en antiguas épocas existía mucha delincuencia en nuestro país, pero los docentes tuvieron una gran importancia, ya que para muchos niños somos los superhéroes y maestros que inspiran. Más allá de los malos salarios que recibimos en Colombia y en gran parte de Latinoamérica, muchos deciden dedicar parte de su tiempo, más de lo normal, para sacar a muchos estudiantes de las dinámicas de violencia y drogadicción. Nosotros mostramos más allá de las fronteras de las esquinas de los barrios. Entendemos el contexto de cada uno de esos pequeños mundos que hay en la cabeza de cada niño y encontramos el cambio para transformarlo. En conclusión, nuestro rol es muy importante hoy y cada día, porque más allá de sumar o restar, un buen maestro sabe que en todo ser humano hay grandeza.